Dios les bendiga en esta hora, estimados amigos y hermanos. Un honor nuevamente poder estar con ustedes en este día especial. Queremos compartir un tema especial que le hemos titulado a una serie, Discipulado Extremo. Así que es un honor para mí poder compartir con ustedes, y este mensaje va dirigido a todos aquellos discípulos, a todos aquellos servidores activos, a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que le están sirviendo al Señor en algún ministerio, o que son esos nuevos discípulos del Señor que han tomado una decisión de recibir a Cristo en su corazón y de caminar en pos de Jesús. Así que, estimado amigo, Discipulado Extremo es la serie que hemos iniciado y ya tenemos algunos temas. Así que hoy continuamos con la enseñanza y quiero invitarlos a leer el libro de San Marcos capítulo 5, versículo 14. Y quiero darle un nombre a este tema que se llama de endemoniado extremo a discípulo extremo. Ese es más o menos el tema de esta mañana, de este día. Ese es el tema. Así que en esta línea nos vamos a manejar en este tema, y ese es un tema extraordinario, uno de los eventos extraordinarios que nos habla la palabra de Dios en cuanto a Jesús en su ministerio. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, San Marcos capítulo 7, versículo 14. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendito el nombre del Señor. Una palabra extraordinaria, un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento sin duda que marca a este hombre que estaba poseído por una legión de demonios. La historia cuenta que Jesús está a la orilla del mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum, y Jesús quiere cruzar al otro lado porque Jesús va en una misión especial. Jesús sabe que al otro lado, esta región de Gadara, eran ciudades, eran pueblos de gente gentil, que no eran israelitas, que no eran judíos. Jesús sabía que su misión primordialmente era haber venido por los judíos. Pero Jesús en su ministerio da muestras de la gracia de Dios, da muestras de lo que ha de venir después de su muerte y resurrección, donde se nos abre la puerta a nosotros los gentiles para entrar en esa gracia de Dios, en ese regalo de Dios acerca de la salvación. Entonces dice que Jesús cruza al otro lado del mar de Galilea, y cuando Jesús llega a la playa, a la zona de Gadara, dice que cuando Jesús pone su pie en el territorio, hay una unción geográfica que suelta la presencia de Dios en aquella región, en aquel lugar. Jesús pone sus pies en la playa, los discípulos comienzan a bajar de las barcas a aquel territorio donde Jesús pues iba a predicar la palabra del reino, el mensaje del reino, aquellas ciudades, aquellas regiones. Pero cuando Jesús pone su pie en aquella tierra, sucede algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había un hombre endemoniado, había un hombre poseído por muchos demonios, por muchos espíritus inmundos, que la Biblia cuenta que vivía en los sepulcros, que tenía su morada en los sepulcros, que por las noches, que por el día andaba en los montes dando voces y tenía atemorizado a aquellos pueblos, aquellos vecinos de aquel lugar.
Y dice la Biblia que muchas veces lo habían atado con cadenas, pero despedazaba las cadenas, desmenuzaba los grillos, porque era tanta fuerza física que aquel hombre tenía que no lo podían controlar. Y su fuerza física era por la posesión demoníaca que este hombre tenía. Y este hombre, estando allí en esa condición paupérrima, en esa condición terrible, endemoniado, que no sabemos exactamente cuáles fueron las causas, pero sí sabemos que hay puertas abiertas para que una persona llegue a este estado de posesión demoníaca, a este estado de posesión por espíritus inmundos, quizás porque este hombre en su juventud había practicado algún tipo de ocultismo, algún tipo de brujería, algún tipo de hechicería, o estaba arrastrando una maldición generacional, o había sido dedicado a través de sus ancestros para seguir una línea demoníaca. Entonces a este hombre estaba poseído, y aquel hombre allá en los sepulcros donde vivía sintió que algo en la playa había llegado un ungido, había llegado un hombre portador de la gloria de Dios, había llegado el Hijo de Dios lleno de la gracia, lleno de la autoridad. Y aquel endemoniado corrió a la playa, salió al encuentro de Jesús, y dice que cuando vio de lejos a Jesús, llegó a la playa y se postró a los pies de Jesús y le dijo: Hijo de Dios, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y comenzó entonces, hermano, una lucha espiritual, comenzó una guerra espiritual en ese momento, que ya se había, por cierto, librado parte de esa batalla espiritual allá en el mar con la tormenta que había pasado. Pero Jesús llega a la costa y se enfrenta con este endemoniado. El endemoniado llega, se arrodilla y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, tú, Hijo del Altísimo? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Porque dice que la Biblia, que Jesús le decía al endemoniado: espíritu inmundo, sal de este hombre, sal de este hombre. Y dice que los espíritus estaban allí en una lucha terrible, resistían por un momento a salir, dejar libre a aquel hombre. Y entonces Jesús le pregunta al endemoniado: ¿cómo te llamas? Y los demonios responden y le dicen: nos llamamos Legión, porque somos muchos. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, las legiones romanas estaban compuestas alrededor de unos 6,000 soldados de infantería. 6,000 soldados de infantería. Y entonces, cuando este endemoniado contesta Legión porque somos muchos, eso indica que probablemente este hombre tiene alrededor de unos 6,000 espíritus inmundos dentro de él, lo que hace que este hombre entonces viva desnudo, con el pelo largo, comiendo carroña, comiendo no sabemos qué, pero vagaba por las noches en los montes, vagaba por las noches en las montañas, dando voces. Su morada, dice la Biblia, que la tenía en los sepulcros. Ahí vivía este hombre, vivía como una bestia, vivía como un animal, porque estaba tan poseído de espíritus inmundos que ya él había perdido su raciocinio, había perdido el control de su alma, había perdido el control de sí mismo. Y este hombre vivía tan atormentado, dice la Biblia, que se cortaba con piedras, hacía sangrar su cuerpo, y vivía allí como una bestia incontrolable. Solo imagínense ustedes la escena de este hombre. Y de pronto se encuentra con el Cristo de la gloria, con el Mesías, que va, cuando analizamos en profundidad la historia, nos damos cuenta que Jesús llega al territorio de Gadara con un propósito. Llega al territorio de Gadara con una misión, y era la misión de liberar a este hombre, aunque Jesús no perdía oportunidad para predicarle a las multitudes. Pero entonces cuenta la historia que este endemoniado le dice a Jesús, cuando ellos ven la autoridad de Jesús, saben que no pueden resistir a la autoridad y saben que tienen que desalojar aquel cuerpo y salir de aquel cuerpo. Ellos le dicen a Jesús algo: está bien, vamos a salir, dos cosas te vamos a pedir. Una, no nos eches fuera de este territorio. Eso nos habla en la guerra espiritual de espíritus asignados territorialmente. Y número dos, dice que los espíritus le decían a Jesús:
mira, ahí hay un hato de cerdos, permítenos entrar en esos cerdos, porque los espíritus inmundos andan buscando un cuerpo para poseerlo, para entrar dentro de ese cuerpo. Y dice que había alrededor, cerca de donde estaba Jesús, ahí en la playa, habían unos hombres apacentando unos 2,000 cerdos, Y entonces, cuando estos espíritus inmundos, dice que Dios les dio permiso de entrar en los cerdos, salen de aquel cuerpo a la orden de Jesús y entran en aquellos cerdos que andaban pastando una vida normal de animal. Luego sienten algo extraño dentro de ellos y sienten aquella posesión demoníaca, sienten que fueron visitados, que entraron en ellos espíritus inmundos. Y dice la Biblia que aquellos cerdos no soportaron aquella presencia demoníaca, sintieron una angustia, una desesperación, y luego se precipitaron al mar por un despeñadero, y ahí se mataron todos los cerdos. Entonces los dueños, las personas que andaban apacentando estos cerdos se atemorizaron, se espantaron de ver aquella escena. Conocían a aquel hombre endemoniado porque vivía en esa región, y de pronto salieron espantados, huyendo, fueron por los campos, llegaron a la ciudad y le dijeron a todo el mundo: ha acontecido algo ahí a la orilla del mar de Galilea, algo extraordinario. Aquel hombre endemoniado fue y se encontró con un hombre que se llama Jesús, fue liberado de un montón de demonios. Los espíritus entraron en los cerdos, aquellos cerdos que quizás representaban un hato de cerdos que les daba sustento económico. Se precipitó al mar, y dice que la gente comenzó a salir de las casas, de las aldeas, de la ciudad, y vinieron a la playa a ver qué era lo que había acontecido. Venían por curiosidad, y aquí es donde comienza esta historia extraordinaria de este hombre extraordinario que, después de ser un endemoniado extremo, pasó a ser un discípulo extremo. Yo quiero que me ponga atención a todos aquellos que quieren ser verdaderamente discípulos extremos. Dios anda buscando hoy discípulos que quieran llevar su compromiso, su fidelidad, su obediencia al extremo. Gente que quiera ser usada por Dios al extremo. Este mensaje entonces es para ti, para este tiempo. Y dice que los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad, y los de la ciudad y los campos salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Y dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, y ven 3 características en este hombre. Dice que la gente vino, número 1, lo vio sentado. ¿Qué significa que lo vio sentado? Que lo vio en sus cabales, que lo vio en su sano juicio, que aquel hombre que nadie lo podía sujetar, que aquel hombre que nadie lo podía atar con cadenas, de pronto estaba sumiso. La posición sentado significa una posición de sumisión, significa una posición de reconocer autoridad. Aquel hombre está reconociendo la autoridad de Jesús, reconoce autoridad. Un verdadero discípulo extremo es aquel que reconoce autoridad, reconoce la autoridad de su líder, reconoce la autoridad de su pastor, reconoce la autoridad de sus mentores, reconoce la autoridad de aquellos a los que Dios los ha puesto por encima de él para mentorearlo, para guiarlo, para trabajar en equipo, porque así es el reino de Dios. El reino de Dios es un orden de autoridad, y todo discípulo del Señor tiene que entender los principios de autoridad. Cuando la gente pasa, cuando la gente deja de reconocer la autoridad y ve la humanidad de su pastor, ve la humanidad de su líder, fracasa, porque deja de ver el manto de autoridad que Dios ha puesto sobre ese hombre. Ese hombre es imperfecto, sí. Ese líder es imperfecto, sí, pero opera bajo una unción de autoridad, bajo un manto de autoridad delegada. Y cuando usted respeta ese manto, está respetando a Dios, porque ese manto es un manto que Dios le ha delegado para operar en el reino, porque el reino opera bajo grados de autoridad. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de autoridad. No hay autoridad que no sea puesta por Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Hay una ley de la excepción, sí la conocemos, pero eso no es el punto, y esa no es la enseñanza en esta hora. El tema es reconocer autoridad. Para poder ejercer autoridad, tú tienes que someterte a autoridad. Nadie que quiera ejercer autoridad sobre los espíritus inmundos, nadie que quiere ejercer autoridad puede estar sin autoridad, puede estar sin cobertura, puede caminar
como llanero solitario. No, Dios nos ha llamado a todos tener un mentor, tener una autoridad, que a través de esa autoridad Dios delega esa unción. Y entonces dice que lo encontraron número uno, sentado en un estado de sumisión, en un estado de querer aprender, en un estado de reconocer la autoridad de Jesús. Hoy necesitamos discípulos que aprendan a reconocer de su mentor la autoridad que Dios le ha dado, la autoridad, cuando Dios da el consejo, que puedan seguir el consejo. Esa es la gente que Dios anda buscando hoy. Un discípulo extremo que quiera una obediencia extrema a la palabra, una obediencia a la autoridad delegada. Y allí estaba aquel hombre, número uno, sentado en un signo de sumisión, en un signo de reconoce autoridad, sometido a la autoridad. Número dos, estaba vestido. Eso nos habla de varias cosas. Una, recuerdan que este hombre andaba desnudo por los montes, vivía en un sepulcro, vivía como una bestia, como un animal. De pronto, cuando aquel hombre tiene un encuentro con Cristo, ya no está desnudo, está bajo cobertura, está bajo cuidado de Dios. Y ahí probablemente los discípulos toman de sus túnicas, le hacen un vestuario a este hombre, y este hombre está vestido. La vestidura nos habla de cobertura, la cobertura nos habla de cuidado. Está bajo cuidado. Ya no estaba, hermanos, ahí como un hombre abandonado, no, a su suerte, no. Ahora se encuentra vestido, bajo cuidado, bajo cobertura. Y número tres, está en su juicio cabal, en su juicio cabal. Hermano, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene un juicio cabal, usted tiene la mente de Cristo, su mente ha sido renovada, sus pensamientos han sido renovados, y usted puede reconocer el orden de Dios. Usted camina bajo los principios de Dios, usted camina bajo la ordenanza de Dios. Usted sabe, hermano, que tiene que perseverar en el reino para ser salvo. Usted sabe que camina sujeto a una autoridad, sujeto a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, sujeto a aquella autoridad que Dios ha puesto sobre ti para cuidarte, para aconsejarte y para impartirte de lo que ese hombre o esa mujer tiene. Eso es un discípulo extremo. Un discípulo extremo es aquel que reconoce autoridad, y aquel hombre está en su juicio cabal, entiende, quizás no recuerda muchas de las cosas que había hecho cuando estaba poseído por los demonios, pero entiende lo que le había acontecido. Él se da cuenta de la transformación extraordinaria que está teniendo en ese momento. Si hay algo que él sabe, era que estaba endemoniado, pero que ahora era libre de demonios, que ahora era un hombre que tenía un razonamiento de lo que había acontecido, que está agradecido con Dios, que está agradecido de haber sido libertado de un montón de espíritus inmundos. Así hay mucha gente hoy que está poseída por demonios, demonios de enfermedad, demonios de brujería, hechicería, ocultismo, hermanos, espíritus inmundos, maldiciones generacionales. Por eso Dios anda buscando hoy una generación de discípulos que quieran ser discípulos extremos, porque también hay alguien que necesita de ese discípulo lleno de la unción y la autoridad para libertar a los cautivos. Una iglesia que no liberta a los cautivos no es una iglesia de reino, pero una iglesia que liberta a los cautivos es una iglesia de reino, porque el pan es para los hijos, la unción de liberación es la herencia de los hijos. Así que, discípulo, levántate en esta mañana, levántate en este día, conviértese en ese discípulo extremo que Dios anda buscando en este tiempo para ser un instrumento en las manos de Dios. Pero el convertirte en un discípulo extremo necesita una obediencia extrema, necesita caminar en santidad, necesita estar sujeto a la autoridad que Dios te ha delegado, porque Dios no opera en la rebelión. La rebelión es un principio satánico, es un principio de Satanás en el cielo, es un principio en el huerto del Edén. Dios no respalda cuando tú caminas en desobediencia a la autoridad. Dios no te respalda, porque Dios no es un Dios de llanero solitario. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de gobierno, Dios es un Dios de cuerpo, Dios es un Dios de trabajo en equipo. Bendito el nombre del Señor. Y dice que lo encontraron en su juicio cabal, y entonces tuvieron miedo. Aquella gente que había venido a la orilla del mar de Galilea a ver aquel acontecimiento, a ver aquel hombre que había estado endemoniado por muchos años, que caminaba como una bestia, desnudo, de pronto lo ven en su juicio cabal, vestido. Hermanos, se espantaron. Y quizás se espantaron también de Jesús, diciendo: ¿y qué clase de hombre es este que aún los demonios le obedecen? Y dice que tuvieron miedo.
tuvieron miedo. Y dice, y les contaron, aquellos hombres que habían visto la liberación, dice que les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que tenía el demonio y lo de los cerdos. Y comenzó entonces la gente a rogarle que se fuera a sus contornos. Escuche esto, aquella multitud de gente perdió la gran oportunidad de escuchar un mensaje de amor y la misericordia de Dios. Aquella multitud había llegado, Jesús había llegado a visitar a aquella multitud, pero aquella multitud, lejos de abrir las puertas, lejos de recibirle, como lo que sucedió allá en Samaria, cuando la mujer samaritana va y cuenta lo que este hombre le dice. La actitud de esta gente fue diferente. La actitud de esta gente fue una actitud de rechazo a Jesús, fue una actitud de rechazo al amor y a la misericordia de Dios. Así hay mucha gente en este tiempo rechazando la gracia, rechazando el amor y la misericordia de Dios. Pero yo quiero decirte, todavía hay tiempo de arrepentimiento. Buscar, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado, porque todavía hay tiempo para arrepentimiento. Muy pronto, hermano, la iglesia está esperando un acontecimiento profético que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Pero una vez que entre la tribulación de la iglesia, será muy difícil el arrepentimiento. Porque cuando tú lees en Apocalipsis, dice, y ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus pecados. Pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia. Así que recibe en este día la misericordia de Dios y reconoce a Jesús. Si Jesús llegó a tu puerta, si Jesús llegó a tu ciudad, si Jesús llegó a tu territorio, no lo rechaces más. Ábrele la puerta de tu corazón, ábrele la puerta, recíbelo como tu Mesías, como tu Salvador. Esta gente, esta multitud, en lugar de abrazarle, en lugar de decirle, Jesús, tú eres un hombre extraordinario, queremos escuchar el mensaje del reino, hemos oído muchas historias de ti, ven, quédate con nosotros un tiempo y enséñanos acerca del mensaje del reino. Dice la Biblia que esta gente comenzó a rogarle que se fuera a sus contornos. Qué extraordinario, hermano, qué doloroso, qué lamentable cuando hay gente que rechaza la gracia de Dios, cuando hay gente que se burla del evangelio, cuando hay gente que se burla de los valores y de los principios divinos, cuando hay gente que se burla de la palabra. Pero yo quiero decirte en este día, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, que abras tu corazón y no hagas como este pueblo, que en lugar de abrirle su puerta, le rechazó, le rogaban que se fuera a sus contornos. Y entonces Jesús, entendiendo el escenario que está viviendo, dice lo siguiente: al entrar en la barca, Jesús dijo, bueno, aquí noten, ya la misión mía, ya la hice. La misión mía por la cual viene a este territorio, con un alma que se convierta a Cristo, hay fiesta en el reino de los cielos. Y Jesús entró nuevamente en la barca para regresarse a Capernaum. Y dice que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Qué extraordinario este escenario. Yo quiero que me pongas mucha atención a esto. Tú que quieres ser un discípulo extremo, tú que necesitas convertirte en un discípulo extremo, para mí esto es algo extraordinario. Cómo este hombre que había estado endemoniado con una legión de demonios no se iba a sentir agradecidos con Dios. ¿Sabe que hay gente que ha perdido la gratitud a Dios? ¿Sabe que hay discípulos que han perdido la gratitud a Dios? ¿Sabe que hay creyentes que hoy, por lo que está viviendo el mundo, ha perdido la gratitud a Dios y ya no se volvieron a acordar del ministerio, del llamado? Ya no se volvieron a acordar de las cosas de Dios, ya no se volvieron a acordar del servicio, ya no se volvieron a acordar de la casa de Dios, ya no se volvieron a acordar de tantas cosas maravillosas que Dios les había regalado. Y hoy por hoy mucha gente le está dando la espalda a Dios. Hoy por hoy mucha gente está volviendo al mundo. Hoy por hoy han perdido la motivación de seguir con un corazón agradecido delante de Dios de cuán grandes cosas ha hecho Dios con ustedes. Pero este hombre, dice la Biblia, que le rogaba cuando Jesús entró en la barca, le dijo a los discípulos, regresemos al otro lado, regresemos a Capernaum. Dice que este hombre que había sido liberado de demonio se le rogaba a Jesús y le dice, Señor, déjame estar contigo, déjame acompañarte, déjame de convertirme en un discípulo. Yo quiero ser un discípulo tuyo, quiero ser como los 12, que anda contigo, que duerme contigo, que come contigo, que va donde tú vas. Wow, déjeme decirle, le pregunto, ¿quién no iba a estar agradecido con Jesús de tremendo milagro que le había hecho, de tremenda transformación, de tremenda liberación que le había hecho a este hombre endemoniado? Él quería estar con Jesús. Y yo le aseguro a usted, vea, permíteme decirle que si este hombre hubiera seguido a Jesús,
se hubiera convertido en un discípulo extremo, en un excelente discípulo, en un servidor fiel al maestro, en un servidor fiel al ministerio, apoyándole al pastor, acompañando al pastor, siguiendo el llamado del pastor, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus congresos, siguiendo sus reuniones, sus ministraciones. Este discípulo no quería perderse una sola escuela de liderazgo, no quería perderse un solo congreso, no quería perderse una sola cruzada, porque tenía un corazón agradecido con Dios. Hoy hay mucha gente que Dios ha hecho muchas cosas maravillosas en ellos y ya perdieron la gratitud a Dios, pero este hombre quería estar con el maestro. Y sabe que hay algo que a mí me duele en esta enseñanza, pero que nos deja también otra gran enseñanza. Y dice que cuando este hombre le rogó a Jesús que le acompañara, ¿sabe qué? Dice que Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permitió. ¿Sabe? Vea qué interesante. Yo entiendo a Jesús en su sabiduría. En su sabiduría es un hombre, él entendía los propósitos para cada uno de nosotros, pero estaba sacrificando a este discípulo, le estaba sacrificando no poder caminar a los pies del maestro, a los pies de aquel hombre que lo había liberado de un montón de demonios. Señor, permíteme ser tu servidor, permíteme ser tu discípulo. Yo estoy agradecido con lo que tú has hecho, y lo menos que yo puedo hacer por ti, Señor, es servirte. Lo menos que yo puedo hacer por ti, Señor, es convertirme en un gran discípulo tuyo. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Lo vas a hacer, nada más que hay una diferencia. No vas a ser parte de mis 12, pero vas a ser un discípulo extremo, vas a ser un discípulo extraordinario. Y dice que Jesús no se lo permitió, sin embargo, sino que le dijo, y aquí está la gran comisión que Dios le hace a este hombre, le da una gran comisión y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Wow, aquel hombre, yo creo que con dolor recibió aquellas palabras, porque él quería andar con Jesús, quería conocer a los discípulos, quería hacerse amigo de los discípulos, del círculo íntimo de Jesús, quería conocer y aprender de los pies del maestro como los demás discípulos. El Señor lo está privando de eso, lo está privando de aquellas escuelas de intercesión, de aquellas escuelas de liberación, de aquellas escuelas de milagros. Pero aún así Jesús lo empodera con una palabra, le hace una comisión especial y lo envía y le dice, está bien, no te permito seguirme, pero te tengo una comisión, te tengo una misión especial. Vete a tu casa y vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y aquel hombre, déjeme decirle, aquí ya casi termino con el tema. Algo importantísimo, algo que determinó a este hombre en convertirse en un discípulo extremo fue que tuvo una obediencia extrema. Aquel hombre se sometió, aquel hombre reconoció la autoridad de Jesús y obedeció. Tuvo una obediencia extrema, reconoció la autoridad. Hoy necesitamos discípulos que reconozcan la autoridad. Hoy hay mucha gente, hermano, que no reconoce la autoridad de su líder, que no reconoce la autoridad de su pastor, porque ven en el pastor su humanidad. No importa que el pastor tenga humanidad, nadie es perfecto en el reino de los cielos, pero ha sido un hombre puesto por Dios, investido por Dios para formarte, para capacitarte, para empoderarte en la palabra, para llevarte y para desafiarte, llevarte a otro nivel. Hoy Dios te desafía a través de esta enseñanza, hoy Dios te desafía a través de esta palabra, porque quiere llevarte a un nivel extremo de obediencia, de discipulado extremo, de santidad, de compromiso con la obra de Dios. Y dice que aquel hombre se fue, obedeció la palabra. Para este hombre era más cómodo quedarse en su casa, comenzar a vivir una vida normal, la vida que quizá antes hacía un agricultor, un ganadero, y vivir su vida normal. Pero este hombre reconoció la palabra, reconoció a Jesús como su autoridad y se fue, dice la Biblia, y comenzó a publicar, comenzó a predicar, comenzó a testificar, no solamente a su familia, sino fue más allá, a Decápolis, que significan 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y la Biblia dice que todos se maravillaron, que todos se maravillaban de su testimonio, que todos se maravillaban de las grandes misericordias que Dios había hecho con él. Se convirtió en un gran evangelista. Este hombre, hermano, no pasó muchas escuelas con Jesús, pero entendió los propósitos de Dios, reconoció su autoridad, se sometió a la distancia, se convirtió en un discípulo de Jesús y fue a cumplir la misión que Dios le había delegado, que Dios le había encomendado.
fue empoderado en esa palabra, fue a los suyos, a los de su casa, a su familia. Fue la primera que probablemente se convirtió en ver aquel testimonio extraordinario. Y luego fue a los suyos, a aquellas ciudades donde no le habían permitido a Jesús entrar. Jesús entró a través de este hombre que había sido liberado de la legión de demonios, porque entendió la comisión, entendió el llamado de Dios. Se convirtió de un endemoniado extremo en un evangelista extremo, que él perdió el temor, perdió la vergüenza, decidió tomar la palabra, decidió testificar lo que Dios había hecho en su vida y fue a predicar a 10 ciudades. Se convirtió en un gran evangelista, se convirtió en el evangelista a los gentiles, se convirtió en el evangelista a todo aquel territorio de Gadara, y mucha gente dice que se maravillaba, y mucha gente se convirtió por la palabra, por el testimonio, por la persuasión y la autoridad con que este hombre hablaba. Así que voy terminando. Quiero decirte, hoy Dios anda buscando discípulos extremos que se sometan a la autoridad de Dios, que reconozcan la autoridad de Dios, que reconozcan la autoridad de su mentor y puedan llevar su obediencia al máximo, puedan llevar su discipulado al máximo, puedan tomar el compromiso con Dios y puedan realmente ser los hombres y mujeres de Dios que Dios quiere que sean. Así que, mi estimado amigo y hermano, ha sido un honor en esta hora haber podido compartir con usted este tema. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Desde Sion te bendiga el Señor, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.